Hola, buenas tardes. Bueno, nos encontramos hoy continuando con el curso de farmacología para enfermería. En este momento nos encontramos ya un poco avanzados en el curso, precisamente la unidad 3, clase 3. Recordemos que es un curso que consta de 5 unidades. Cada unidad aproximadamente tiene entre 4 o 5 clases. A veces la quinta clase del mes, y dura un mes cada unidad. La quinta clase del mes a veces la dedicamos al examen, ¿sí? O sea, yo subo el examen y bueno, después los que participan del curso activamente lo realizan. A veces puede ser que de una clase extra o algún taller específico de algún caso específico, puede ser un cálculo de dosis o algunas cuestiones. Pero bueno, por ahora estamos haciendo en la última clase, la quinta clase del mes, el examen, ¿sí? Este mes tiene 5 sábados. No vamos a hacer el examen porque hubo una clase que yo tuve que suspender por una situación personal, así que vamos a hacer 4 clases del mes y después de eso voy a compartir el examen. Estoy debiendo aún el examen de la unidad 2. El examen de la unidad 2 todavía queda pendiente. Está el examen de la unidad 1. Algunos de los que están haciendo el curso lo han hecho, algunos no. Convengamos que no es un examen obligatorio. Al no ser un examen obligatorio, o decir esto de que no es obligatorio, a veces implica que muchos no lo van a hacer. No pasa nada, lo pueden ir haciendo a lo largo de los 5 meses de cursada, también con la idea de utilizarlo como una forma de prepararse para el examen final integrador. Ese sí es obligatorio, al menos tiene que ser obligatorio para aquellos que quieran certificarse, ¿sí? No tiene instancias parciales, las obligatorias. Cuando llegan al módulo 5 pueden hacer directamente el examen final integrador y a partir de ahí iniciaríamos el proceso de certificación del curso, ¿sí? Así que bueno, ahora voy a sacar un poquito la cámara para ya presentar los PowerPoint, para que no se tilde, no haya ningún problema técnico. Igual cualquier duda, si pueden hablar, habilitan el micrófono y hablan, intercambiamos opiniones, vamos charlando, no hay problema. Si se les complica el hablar, también pueden escribir. El único inconveniente que estoy notando con esta aplicación que estoy usando, que es Teams, es que cuando me escriben por el chat, no es como otras aplicaciones que enseguida me aparece como una notificación que me están escribiendo. No me entero, entonces yo voy pasando y no me entero que alguien me está escribiendo. En ese caso pueden escribirme de última al WhatsApp y yo también voy chequeando el WhatsApp, ¿sí? Así que bueno, empezamos ahí. Saco la cámara un segundito, voy a compartir y ya terminamos con todo lo que es la parte de información, que siempre viene bien decirlo, también para la gente que se va renovando dentro de lo que es el público, gente que lo ve en el canal de YouTube, que lo va viendo con tiempo, y bueno, y los que están en el curso de invitados, como es el caso de ustedes, ¿sí? Siempre les pido, veo que no tienen igual puestas las cámaras, pero igual siempre les pido que no las coloquen. Como el video después se sube a YouTube, está bueno también mantener un poco la intimidad suya, la seguridad, que sepa que no hace falta mostrar sus rostros. Podemos vernos en directo cuando estamos fuera de lo que es la grabación. Ahí si lo desean, sí. Bárbaro. Bueno, a ver, la clase de hoy: fármacos para la angina de pecho y el infarto de miocardio. Mi nombre es Miguel Ángel Peña Rocha y soy profesor de enfermería. Yo lo voy pasando así sin agrandarlo, ¿sí? También les cuento ese detalle, pero hay momentos que yo necesito leer lo que dice ahí, o hay momentos que necesito que ustedes puedan visualizar también lo que está en el armado de los PowerPoint. En ese momento lo voy a agrandar. ¿Por qué no lo agrando ahora? Porque igual pueden decirme usted, Rolando, que podía hablar. Dígame qué es lo que ocurre. Yo ahí estoy en pantalla grande. Yo cambio la pantalla, estoy en tratamiento farmacológico de la isquemia miocárdica, ¿no? Si yo cambio al siguiente, usted va a seguir siempre viendo el mismo PowerPoint, que es tratamiento, ¿no?, farmacológico de la isquemia miocárdica. Ahí fui cambiando y siempre a usted le va a aparecer el mismo. Corríjame si me equivoco.
No entendí, profe. Claro, yo ahora estoy cambiando los PowerPoint. ¿Usted ve que cambian? No, 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 no lo veo. Siempre está el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es... Está Exacto. tratamiento farmacológico para la Claro. isquemia miocárdica. Perfecto. A mí sí me cambian, pero usted no lo ve. Por eso los dejo en chiquitos. Más que nada era para comentarles eso. Bien. Bien, 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 profe. Bárbaro. Tratamiento farmacológico, ¿no? El correcto funcionamiento de los tejidos y órganos del cuerpo dependen del suministro continuo de oxígeno. El oxígeno también, el oxígeno, los nutrientes, ¿no? Esto se ve reflejado a través del sistema arterial, ¿no? Los vasos, cómo van comunicándose con las distintas células, tejidos, órganos, y esto nos permite, de alguna forma, que tanto el oxígeno como los micronutrientes lleguen a las células, ¿sí? Al llegar a las células, tejidos, órganos. De esta forma, el sistema de arterial o vascular, mejor dicho, va trasladando todos los nutrientes al resto del cuerpo. ¿Quién es el encargado de esta función? El encargado principal, ahí lo tenemos como protagonista al corazón, ¿sí? El corazón cumple la función de bomba del cuerpo, eyectando sangre, logrando que ésta llegue a lugares distantes, ¿no? Del centro, llegando a la periferia y logrando una nutrición celular adecuada, ¿sí? Cuando hay algún problema como una reducción del flujo sanguíneo arterial, puede comprometerse la función cardiovascular, ¿no? Y ahí aparece algo muy conocido, que lo han visto seguramente en servicios como cardiología, que es la angina de pecho, el infarto de miocardio e incluso la muerte, ¿sí? La muerte de la persona. Aparece la isquemia, ¿no? Que es la reducción de oxígeno, ¿no? A nivel celular, ¿sí? Y después sobreviene lo que es la necrosis. La necrosis ya sería la muerte de los tejidos propiamente dichos. Bien, la arteriopatía coronaria es una de las principales causas de mortalidad en Argentina. Su característica principal es el estrechamiento o bloqueo de las arterias coronarias. En etapas iniciales, el corazón puede compensar esta reducción del flujo sanguíneo. ¿Cómo es esto, no? De que el corazón puede compensar. Hay un estrechamiento a nivel arterial, arterioclerosis, ¿sí? La sangre ya no pasa de manera adecuada, ¿sí? Entonces, al no pasar de manera adecuada porque se están obstruyendo con placas ateromáticas, ¿qué es lo que ocurre? El corazón empieza a bombear sangre con mayor fuerza, ¿sí? Con mayor fuerza para tratar de vencer esa resistencia que está ocurriendo. Al corazón empezar a trabajar con más fuerza, con mayor fuerza de eyección, ¿sí? Para aumentar el volumen minuto, la contracción cardíaca, va a lograr que el corazón con el tiempo, ¿no? Va a lograr que el corazón se agote, ¿sí? Produciéndose un agrandamiento de ya no teniendo la misma eficacia, eso con el paso del tiempo. Irrigación del miocardio. El corazón, gracias a su función de bombeo constante, distribuye oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo, esto ya lo habíamos dicho, como músculo que trabaja incesantemente, o sea, tanto en reposo como durante la actividad física. En reposo tenemos una frecuencia cardíaca normal, con actividad física aumenta esta actividad del corazón, ¿sí? Cualquier interrupción del flujo sanguíneo a órganos vitales, incluso el propio corazón, puede producir algunas lesiones a nivel cardíaco o a nivel de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Como siempre hablamos de infarto agudo de miocardio, es como muy común, muy habitual, muy habitué decir infarto agudo de miocardio, pero ahí yo preguntaría, ¿puede existir el infarto pulmonar? ¿Puede existir alguna necrosis a nivel de otro órgano? Órgano diana es aquel que recibe sangre con nutrientes y oxígeno, sí puede haber, ¿sí? Por falta de oxigenación, falta de irrigación.
hay problemas vasculares que generan alteraciones o problemas visibles a nivel miembros inferiores, por ejemplo, ¿no? Y ahí podría producirse una alteración vascular periférica, produciendo necrosis a nivel miembros inferiores, ¿sí? Ahí como para un poco ampliar esta mirada de que siempre relacionamos infarto agudo de miocardio, bueno, el infarto, ¿no?, de músculo con el corazón, pero puede afectarse cualquier órgano, ¿sí? Por ejemplo, el ACV, ¿se acuerdan que hay dos tipos de ACV? Básicamente, no vamos a hablar de eso, pero está el hemorrágico y está el isquémico. Bueno, justamente en el hemorrágico no sería tanta relación con esto, pero sí el isquémico. En el isquémico no se estaría irrigando adecuadamente el cerebro. Bueno, ahí seguimos. Angina de pecho. Bueno, este lo voy a tener que agrandar porque ya se ve muy chiquito. Bien. Angina, patogenia en la angina de pecho, es decir, cómo ocurre la enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de patogenia decimos cómo está ocurriendo desde lo fisiopatológico la angina de pecho. La angina de pecho se caracteriza por un dolor torácico agudo, opresivo, que surge como consecuencia de una disminución del flujo sanguíneo hacia una porción del miocardio, ¿no? La causa más frecuente de la isquemia es la arteriopatía coronaria, es lo que habíamos nombrado hace un rato, ¿sí? A ver si... Lástima, en este... Yo no tengo es como que no logré desarrollar el cómo dibujar con esta aplicación. Ya lo voy a estudiar, pero básicamente hay un estrechamiento de las arterias donde dentro de la luz de la misma se va formando placas de ateromas y van obstruyendo, ¿no? Ahí podríamos hablar de obstrucción parcial, si permite el pasaje del flujo sanguíneo, y una obstrucción total en el caso de que no haya posibilidad del paso del flujo sanguíneo. Bien, aunque la angina de pecho es un síntoma y no una enfermedad en sí misma, indica un problema subyacente que requiere atención médica inmediata, ¿sí? Hablando de esto, volviendo un poco a este punto, hablando del síntoma, ¿no? El síntoma es la angina de pecho, es el dolor es un síntoma, ¿sí? No es la enfermedad, ¿cuál es? El aumento, ¿no?, de las placas de ateroma que obstruyen el flujo sanguíneo, esa es la obstrucción. Después el signo y síntoma se va a ver reflejado en el dolor torácico, en el tipo opresivo, ¿sí? Bien, la prevalencia de la angina de pecho es significativa, afectando, bueno, a muchísimas personas, ahí habla de millones, individuos mayores de 55 años principalmente. Ay, perdón, este ya no creo que lo vean. Bueno, acá aterosclerosis en arterias coronarias. Espero que voy a tratar de agrandar este de nuevo para que lo puedan visualizar bien. Es interesante porque es un gráfico en sí, ¿no? Y es lo que yo les explicaba hace un rato. Toda esta parte blanca, en realidad amarillenta, son las placas de ateromas que se van formando intraluminalmente, es decir, en el interior o en la luz de las arterias, ¿sí? Y fíjense, estrechamiento moderado de la luz, hay un estrechamiento, está esta placa formando todo alrededor dentro de la luz, va aumentando con el tiempo, con los años, con la alimentación, ¿no?, la falta de ejercicio, la mala alimentación, la vida sedentaria, y se sigue ocluyendo, pero sigue siendo parcialmente, hasta que se puede obstruir completamente. Ahí es donde sobreviene el infarto agudo del miocardio. Bien, manifestaciones clínicas de la angina de pecho. La angina de pecho se presenta clásicamente como un dolor intenso y constante en la parte anterior del tórax, a menudo descrito como una sensación de opresión, aplastamiento. No sé si quizás ustedes son muy jóvenes, pero bueno, fíjense si alguna vez sintieron ese dolor, ¿no? Es muy fácil confundirlo también con un dolor muscular. ¿Quién no ha consultado? Bueno, yo ya tengo mis años, por eso sí me ha pasado y he terminado con estudios,
a nivel cardíaco, no solo un electrocardiograma, sino un poco estudios un poco más complejos, ¿no? Por temas de dolor torácico, que no cedía con analgésicos comunes como los AINES. Ya tuvimos el capítulo de analgésicos, si ustedes no lo vieron, se los puedo reenviar igual, porque está subido a mi canal de YouTube. Bien, acompañando al dolor, los pacientes experimentan una intensa angustia, ¿sí? A menudo con sensación de pánico y temor a la muerte inminente. Otros síntomas comunes incluyen palidez o cianosis, dificultad para respirar, sudoración excesiva, aumento de la frecuencia cardíaca y elevación de la presión arterial. Existen dos tipos principales de angina: la angina estable clásica y la angina vasoespástica de Prince-Metal. Vamos a pasar, porque esto es un tanto, más que nada como para meternos en tema, ¿no? De qué es la angina y todas estas cuestiones. Después propiamente sí abordamos ya la parte farmacológica, pero es importante y necesario ver todo este tema, ¿sí? Tratamiento no farmacológico de la angina de pecho. La angina se desarrolla y progresa por la interacción de varios factores, incluyendo la dieta y el estilo de vida, que lo habíamos dicho, ¿no? La falta de actividad física, una dieta no saludable durante muchos años. El enfermero tiene un papel crucial en la prevención, ¿no? Ahí trabaja sobre la educación. Bien, este plan incluye apoyo psicosocial, educación personalizada, empoderando al paciente a que se comprometa a seguir pautas de una vida saludable, alimentación saludable, en el caso de que necesite medicación, tomar y hacer un seguimiento adecuado de los medicamentos. Igual estamos en tratamiento no farmacológico, todavía no nos metemos en la farmacología propiamente dicha. Bien, prevención de la arteriosclerosis coronaria a través de hábitos saludables. Ahí hablamos de adopción de un estilo de vida saludable, ¿sí? Hay estudios que demuestran algunos factores, como estos contribuyen a reducir la incidencia de estas enfermedades. Consumo moderado de alcohol, o sea, puede tomar alcohol, pero de forma moderada, no excesiva. Dieta baja en colesterol y grasas saturadas. Niveles normales de colesterol y lípidos sanguíneos. Presión arterial controlada. Ejercicio regular. Peso saludable. Control de la glucemia y abstinencia al tabaco. Todo lo que hace la vida saludable, ¿sí? Bien, angioplastía coronaria transluminal percutánea. Es un procedimiento mínimamente invasivo. Pero bueno, acá está de este lado. Espero que lo puedan ver en grande en este momento. Yo sé que cuando grabo el video después se ve bien, pero mientras están en la clase no se ven cómo pasan las presentaciones. Pero bueno, acá es la colocación del stent, ¿no? Cuando llega a la zona que está obstruida, o en realidad semi obstruida, se amplía, se infla un balón, ¿sí? Que está dentro del stent, y después se desinfla, pero ya queda esta malla, una malla de Dracon, material, cubriendo, acá en esta tercera en realidad, la primera es esta, perdón, vuelvo a empezar. Introducen el balón, ¿no? El catéter, insuflan el balón, permitiendo que la malla se expanda, ¿sí? Y después desinflan el balón, retiran el catéter junto con el balón y queda la malla colocada. Este es el procedimiento para permitir, que es el stent, ¿no? Yo le dije malla, en realidad es el stent, el nombre correcto. Y esto permite que se restablezca o aumente y mejore dentro de la normalidad el flujo sanguíneo. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bárbaro. Sí, profe, sí. Bien, género y grupo étnico como factores de riesgo en la angina de pecho. El género y el grupo étnico son factores que influyen en la prevalencia de la angina de pecho.
Las mujeres experimentan angina con mayor frecuencia que los hombres, aunque la incidencia de infarto agudo de miocardio es mayor en hombres. En cuanto al grupo étnico, las personas de descendencia africana presentan la mayor incidencia de angina, seguida de las personas de ascendencia hispana y las personas de ascendencia caucásica. La incidencia es menor en las poblaciones de ascendencia asiática. Importante destacar el riesgo significativamente mayor de angina en mujeres de ascendencia africana en comparación con hombres de ascendencia africana. Minimizo. Bien, prevención de la arteriopatía coronaria en la comunidad argentina. Voy a tener que aumentarlo un poquito. Bien. La arteriopatía coronaria es una de las principales causas de muerte en Argentina. Es fundamental promover la capacitación en reanimación cardiopulmonar. Esto lo podemos hacer los enfermeros, ¿no? Podemos capacitar a la población en general, en centros barriales, en la comunidad donde ustedes viven, en los colegios, ¿sí? Y nosotros también tenemos que estar capacitándonos todo el tiempo, porque hay nuevas normativas, nuevas directrices respecto de lo que es la reanimación cardiopulmonar, los primeros auxilios. Podemos estar capacitando por un lado en RCP, por el otro lado en vida saludable. Somos, ahí como una pregunta, no espero que me la respondan, pero ¿somos los enfermeros ejemplo a seguir? Bueno, ahí queda como en duda la pregunta, a veces sí, a veces no. Respecto de la salud conocemos, estudiamos, nos hemos capacitado a lo largo de los años. Tenemos que seguir con esa cuestión de mostrarnos como ejemplo a la comunidad, ¿sí? A pesar de que, bueno, de que fumemos, de que tengamos un montón de hábitos que sabemos que son nocivos a la salud. Bien, stents en angioplastía, técnica profilaxis de trombosis. Un segundito. Bueno, no se agranda. Ahí está. Bien, la angioplastía con balón, aunque efectiva para abrir las arterias obstruidas, puede llevar a una reestenosis. Es la técnica esta, miren, la que habíamos mostrado hace un ratito con el gráfico, ¿no? Entra ahí, acá están las placas ateromáticas, se insufla el balón y queda el stent colocado, se retira el catéter. Para reducir este riesgo se suele colocar un stent durante el procedimiento. Este pequeño dispositivo de malla metálica se expande dentro de la arteria, manteniéndola abierta y compensando hasta el 90% de la obstrucción. Es decir, que no vuelve el flujo normal, llega a mejorar hasta un 90% antes de la obstrucción. Como medida preventiva de trombosis se administra ácido acetilsalicílico al paciente 2 horas antes de la angioplastía y heparina durante las 24 horas siguientes. El ácido acetilsalicílico, por sus características, ¿no? Evita que se formen trombos dentro del torrente sanguíneo. Bueno, después aparece también el bypass coronario, ¿sí? Esto bueno, es bastante habitual, ¿no? Se utiliza un vaso, ¿no? Como por ejemplo una safena, y se utiliza para hacer un puente que permita que el flujo sanguíneo pase a través de este puente, evitando el lugar donde se encuentra la obstrucción, ¿sí? De esta forma se puede revascularizar zonas que habían perdido en gran parte, por lo menos, si no es que en su forma total, la irrigación. Entonces, de esta forma, creando este puente, se evitarían estas zonas y se permitiría revascularizar zonas que habían dejado de ser vascularizadas. Ese es como un poquito el resumen. Después, cuando tengan el material, lo pueden leer detenidamente. Bien, objetivos del tratamiento farmacológico en la angina: prevenir complicaciones y prolongar la vida. Y ya nos empezamos a meter un poco en lo que es la farmacología propiamente, que es a lo que nos trae esta clase, ¿sí? El tratamiento farmacológico de la angina de pecho tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida del paciente.
Esto implica reducir la ansiedad y frecuencia de los episodios de angina, aumentar la tolerancia al ejercicio y permitir una mayor participación en las actividades cotidianas. Bueno, para lograr la mayor eficacia, el tratamiento farmacológico debe combinarse con cambios en el estilo de vida. No es solo me tomo el medicamento y ya está. No, hay que realizar cambios en el estilo de vida, dejar de tomar alcohol, dejar de fumar, dieta sana, algún tipo de actividad física, obviamente en la medida que la salud se lo permita. Y siempre, cuando hablamos de actividad física, decimos que debe ser realizada en forma gradual y progresiva. Bien, farmacoterapia de la angina de pecho, clases de fármacos, estrategias de tratamiento. Ahora yo les pregunto, ¿vieron? Pero cuando yo voy pasando con los Power en chiquitos, quizás no se ven tanto. En el momento que yo lo agrande, ahí sí lo ven, ¿no? Yo lo puedo agrandar con el celu, profe. Ah, en el celu va a estar complicado entonces. Está bien. Pero bueno, no importa, después les comparto el video. Bien, farmacoterapia de la angina de pecho. Bien, el tratamiento farmacológico de la angina de pecho se basa en 3 clases de fármacos. Escuchen bien, nitratos orgánicos, después los vamos a ir viendo más detalladamente. Beta bloqueantes y bloqueadores de los canales de calcio. Para el alivio rápido de un episodio agudo de angina, los nitratos de acción rápida son la primera opción. Y ahí, ¿qué nitrato se les ocurre muy conocido para el alivio rápido de los síntomas? Quizás lo hayan visto en terapia intensiva, en su rotación por terapia intensiva. Rolando todavía no estuvo por terapia, ¿no? ¿O sí? Sí, estuve el año pasado, profe. Ah, bueno, está bien, pero este año no. No, este año no. Está bien, ya le va a tocar. Y bueno, y Mavi, no sé. Sí, estuvo, yo sé que estuvo. Pero bueno, ahí aparece la... Sí, estuve, profe. Ah, perfecto. Pero no sé si está hablando de la NTG. Exactamente, la nitroglicerina. Y ahí una mini tarea, como ya que estamos siempre hablando de tareas que son para crecimiento. Sí. Qué raro. Claro, ¿no? Oportunidad de aprendizaje. Ahí cómo se diluye, cómo se infunde, ¿sí? Como para ir viéndolo, ¿sí? Desde lo práctico. Bien, en el tratamiento profiláctico, cuando hablamos de tratamiento profiláctico hablamos de prevención. Los beta bloqueantes son la primera elección, aunque los bloqueadores de los canales de calcio son una alternativa eficaz también. Los nitratos de acción prolongada, vía oral o transdérmica también son opciones terapéuticas efectivas en caso de angina de pecho persistente. Bien, ahí bajo. Nitratos orgánicos, alivio de la angina de pecho a través de la vasodilatación. Los nitratos orgánicos constituyen un pilar en el tratamiento de la angina de pecho. Su principal efecto es la vasodilatación, tanto arterial como venosa. La dilatación venosa disminuye el retorno venoso, que es la precarga, ¿sí? Reduciendo el volumen de sangre que el corazón debe bombear. Esto disminuye el gasto cardíaco y por consiguiente la demanda de oxígeno. Al tener menos demanda de oxígeno también van a disminuir los síntomas como el dolor, porque el dolor se produce por la falta de oxígeno. Porque al disminuir el oxígeno vamos a tener dolor por la isquemia. La isquemia, ¿no? Sobreviene la necrosis, todo eso produce dolor, porque está faltando oxígeno, está faltándole alimentación al músculo, ¿sí? Y eso hace que mueran las células. Bien, mecanismos de acción. Casi borró. Ay, justo. Bueno, acá creo que se me quedó un titulito que no se ve. A ver, lo voy a modificar un poco, un segundito. Perfecto. Mecanismos de acción de los fármacos utilizados para tratar la angina. A ver si lo puedo agrandar. Perfecto. Bueno, acá tenemos los antagonistas beta-adrenérgicos, disminuyen la frecuencia miocárdica y la contractilidad miocárdica, reducen el gasto cardíaco y el esfuerzo del corazón. Al reducir en sí el gasto cardíaco y disminuir la frecuencia cardíaca, la contractilidad miocárdica, van a disminuir el esfuerzo del corazón. Actúan, bueno, sobre el sistema nervioso simpático. Acuérdense que lo que es sistema nervioso simpático
aumenta, estimula, ¿sí? El parasimpático disminuye, ¿sí? Entonces, si hablamos del sistema nervioso simpático, hablamos de frecuencia y fuerza de contracción, fuerza de eyección, ¿sí? Que es la contracción. Después, esos son los antagonistas beta-adrenérgicos. Por otro lado, los bloqueantes de los canales de calcio relajan el músculo liso arterial, por eso bloquean los canales de calcio. No permiten que el calcio entre al interior de la célula, con lo cual van a disminuir, o van a relajar, mejor dicho, el músculo liso arterial de las arterias. Algunos también disminuyen la frecuencia cardíaca, reduciendo el trabajo del corazón, y dilatan las arterias coronarias. Al dilatar las arterias coronarias va a haber menor resistencia al pasaje de la sangre, por lo tanto el corazón no va a tener que aplicar tanta fuerza, tanta potencia en la eyección de sangre. Y por otro lado, los nitratos orgánicos, que dilatan las venas, reducen la cantidad de sangre que vuelve al corazón y dilatan las arterias coronarias, aportan más sangre al miocardio. Se darán cuenta, yo igual siempre lo vengo diciendo, hay que retomar la fisiología, la fisiopatología. Conociendo la fisiología y la fisiopatología, esto se entiende solo. Parece complejo, es un poco complejo, pero entendiendo la fisiología es más fácil, y la fisiopatología. Bien. Fármacos seleccionados para el tratamiento de la angina y el infarto de miocardio. Y acá tenemos, por un lado, los nitratos orgánicos. A ver, siempre nombramos el más conocido, o por lo menos el que yo más conozco. Quizás los otros los conocen ustedes. Básicamente, mononitrato de isosorbida, muy conocido en terapia intensiva. También tendríamos que verlo si lo están usando en la terapia intensiva por la que están rotando. Y la nitroglicerina, ¿sí? Cada uno con su vía de administración, ¿no? Endovenoso, sublingual también, ¿sí? Vía oral el mononitrato de isosorbida, la nitroglicerina sublingual o endovenoso. Y efectos adversos, básicamente están agrupados en todos estos, ¿no? Cefalea, hipotensión ortostática, reacción anafiláctica, colapso circulatorio debido a la hipotensión, ¿sí? Lo de la cefalea con la nitroglicerina es casi un indicativo de que estamos en una dosis tóxica. Entonces ahí, habría que evaluar el tratamiento, ¿sí? Bloqueantes beta-adrenérgicos, y ahí tenemos el atenolol, el metoprolol, el propanolol, ¿sí? Yo siempre nombro los más conocidos, al menos por mí. Atenolol, ahí dice la dosis, y los efectos adversos: cansancio, insomnio, somnolencia, impotencia o líbido disminuida. Esto de la impotencia, la libido disminuida, muchas veces en paciente no crítico, o sea, en paciente domiciliario que está en su casa, que toma su atenolol, sus 25 a 50 miligramos día, ¿no? Por la reducción en la libido o impotencia incluso, puede ser causa de que deje de tomar el medicamento, ¿sí? Así que atención a ese tema. Ahí, educación al paciente, ¿sí? Bien, propanolol. Igual vieron que dice ver en página 369 el cuadro fármaco prototípico. Después hablamos del fármaco prototípico nosotros, de algunos, no de todos. De todos modos, como van a tener el material de lectura de donde sacó toda esta información, lo pueden leer de forma más ampliada, ¿sí? Perdón, creo que estos no están pasando. Ahí lo vuelvo a agrandar. Bien. Fármacos seleccionados para el tratamiento de la angina y el infarto de miocardio. Estos ya los vimos, ¿no? Bloqueantes beta-adrenérgicos, atenolol y propanolol, que ya lo habíamos visto. Y los bloqueantes de los canales de calcio estaba faltando. La amlodipina, nombre de los más conocidos, como les dije. El diltiazem, la nifedipina y el verapamil, o verapamilo también, ¿sí? Por ejemplo, la amlodipina, 5 a 10 miligramos día. El diltiazem, 30 miligramos, 4 veces al día. La nifedipina, 10 a 20 miligramos, 3 veces al día. Y el verapamilo, vía oral, 80 miligramos, 3 o 4 veces al día. Y fíjense en uno de los efectos adversos que compromete bastante al paciente, que es la hepatotoxicidad, ¿sí?
insuficiencia cardíaca congestiva, confusión, cambios en el estado de ánimo, piel enrojecida, cefalea, mareos, edema periférico, náuseas, diarrea. Bueno, ¿vamos bien? Sí, profe. Bárbaro. Perfecto, somos 3, así que seguimos los que estábamos nomás. Me voy tomando un matecito y nos vamos dando un tiempo también. Así respiran. Si en algún momento dicen, profe, paramos un segundito, no sé, quiero ir al baño, quiero ir a buscar agua, lo paramos un segundo, no pasa nada, ¿sí? Bien, consideraciones de enfermería. El cuidado de enfermería en el tratamiento de la angina de pecho con nitratos incluye la monitorización continua del paciente y la educación sanitaria sobre el medicamento. Antes de administrar nitratos se debe medir la presión arterial. Los nitratos están contraindicados en pacientes con taponamiento cardíaco o pericarditis, ya que estas afecciones reducen el gasto cardíaco y la vasodilatación puede causar hipotensión grave. También están contraindicados en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, shock o hipertensión intracraneal, debido a que la vasodilatación va a resultar perjudicial en esos casos. Se debe usar precaución en pacientes con hepatopatía. ¿Se acuerdan? Porque eran hepatotóxicos y nefrotóxicos. Alcohol y nitratos. Bueno, es importante evitar el consumo de alcohol, siempre con cualquier fármaco, ¿no? Se tiene que evitar el consumo de alcohol. Puede producir en combinación un efecto sinérgico entre el alcohol y estos fármacos, como los nitratos, produciendo hipotensión severa y colapso cardiovascular. Esta hipotensión, ya una vez, como es un efecto aditivo que tiene, es muy difícil sacarlo adelante al paciente y volver a recuperar la presión arterial, ¿sí? Se puede, pero bueno, con ya fármacos de primera línea, que, bueno, dopamina, por ejemplo, ¿sí? Que van a hacer que aumente la fuerza y de contracción, ¿no? El cronotropismo, ¿sí? Bien, los nitratos de liberación lenta, con deliberación lenta significa que tardan más en empezar a hacer efecto, pero dura más tiempo su efecto. Ahí tendrán un aumento de lo que llamamos vida media. Ahora igual vamos a ver algunos fármacos prototípicos, ¿sí? Por ejemplo, el nitrato de liberación lenta que habíamos nombrado anteriormente era el dinitrato de isosorbida, ¿sí? Bueno, pueden producir complicaciones cardiovasculares graves cuando se combinan con el alcohol. Prevención y manejo de la hipotensión durante la administración de nitratos. En caso de hipotensión, hay que suspender la administración de los nitratos intravenosos. Para minimizar el riesgo de hipotensión, debe controlar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿no? La administración intravenosa de nitratos conlleva un riesgo significativo de hipotensión importante. Cuando hay algún problema como cefalea, descenso de la tensión arterial, ahí hay que evaluar la posibilidad de retirarlo o disminuirlo también, siempre, bueno, obviamente hablando con el médico tratante también, ¿sí? Bien, educación al paciente. Evitar o limitar el consumo de alcohol, seguimos con esto. Cuando se utilicen parches transcutáneos, porque hay parches transcutáneos también, hay que ir rotando el lugar de aplicación. Cuando se recibe el nitrato por vía sublingual, permitir que el comprimido se disuelva debajo de la lengua. Bien, educación al paciente. Permanecer sentado o tumbado cuando tome nitrato sublingual para evitar los mareos. Si está parado y toma el nitrato sublingual, puede disminuir la tensión arterial, puede desmayarse, puede marearse, caerse, golpearse, ¿sí? Agregar un traumatismo de caída sobre su propia altura. Si las molestias torácicas no desaparecen, bueno, ahí sí, ahí habla de llamar a atención médica, pero bueno, podemos hablar de un paciente que esté internado, como también podemos hablar de un paciente que esté
en su domicilio. Por eso hay que tener un control estricto en la administración de estos medicamentos. Tratamiento de la angina con bloqueantes beta adrenérgicos. Los beta bloqueantes son tan eficaces como los nitratos orgánicos. Primero hablamos tratamiento de la angina con nitratos orgánicos. Ahora pasamos a los beta bloqueantes. A diferencia de los nitratos, no se desarrolla tolerancia a su efecto antianginoso. Esto de la tolerancia tiene que ver con que ya llega un momento que ya no le hace efecto. En este caso no. Su efecto antihipertensivo los convierte en una opción ideal para pacientes con hipertensión arterial y arteriopatía coronaria. Cuando vimos la clase de antihipertensivos, hablamos de los bloqueantes beta adrenérgicos también. Serían aplicados como doble tratamiento para la hipertensión arterial y para la angina de pecho. Bien, fármaco prototípico. Llegamos al fármaco prototípico y justo nos tocó la nitroglicerina. Bueno, vamos a hablar de estas cuestiones, acciones y usos, precauciones de administración, farmacocinética, efectos adversos, contraindicaciones, interacciones y tratamiento de la sobredosis. Bien. Acciones y usos. La nitroglicerina puede administrarse por diversas vías: sublingual, oral, translingual, que es sobre la lengua, e intravenosa, transmucosal, transcutánea, tópica y con comprimidos de liberación lenta. Lo más habitual que todos tenemos en la mente cuando trabajamos, intravenosa, ¿sí? Y sublingual. Puede utilizarse durante un episodio agudo de angina o justo antes de iniciar el ejercicio físico. Cuando se administra vía sublingual, alcanza el pico de concentración plasmática a los 2 a 4 minutos. Fíjense en lo rápido que actúa, ¿no? Que empieza a actuar. Pico de concentración plasmática, es decir, su máximo efecto, ¿sí? Consiguiendo acabar rápidamente con el dolor de la angina. Un dolor torácico que no desaparece tras 2 o 3 dosis de nitroglicerina sublingual puede ser indicativo de un infarto de miocardio. Ya está produciéndose el infarto, se está produciendo la lesión. Entonces ya no va a disminuir eso, porque ya se produjo la lesión. Entonces el dolor va a ser inevitable, pero no solo el dolor, sino la complicación que viene a posterior. Me olvido de disminuirlo y sé que no pasan los PowerPoint. Bien, precauciones de administración. Si se administra por vía intravenosa, utilice una botella de cristal y una vía de infusión especial. Claro, acá igual ahora voy a corregir algo, ¿no? Se los leo, pero voy a corregir algo. Ya que los nitratos se unen al plástico de manera significativa y se reduce la dosis del paciente. Esto ya no es tan así, ¿sí? Esto igual después lo voy a tener que modificar. Ahora no lo modifiqué, lo dejé así, pero sí estuve un poco investigando de este tema, ¿no? Esto era antes, cuando el tipo de plástico que se producía para los sueros era un plástico que, como era una especie de era semipermeable, entonces podía llegar a tomar partículas o parte de los componentes del fármaco, por lo tanto se disminuía la dosis efectiva que iba a recibir el paciente, ¿sí? Pero bueno, ahora ya con los nuevos tipos de plásticos y productos que se utilizan, ya no estaría ocurriendo eso, por eso no se estaría usando la famosa botellita de cristal, que tampoco creería que ya no existe. Yo la verdad que no la he visto más. Algunos productos sí vienen así de cristal, pero bueno, precisamente para administrar la nitroglicerina no lo he visto. Corríjanme igual si ustedes han visto algo al respecto. Bien, aunque la absorción de nitroglicerina a ciertos plásticos planteaba problemas, esto es lo que busqué después, en la administración intravenosa, el uso de materiales biocompatibles ha minimizado esta preocupación. Cubra la botella de la infusión intravenosa para reducir la degradación de los nitratos por la exposición a la luz. Categoría C de fármacos durante el embarazo. Fíjense en este detalle, cubra la botella de la infusión intravenosa, porque es fotosensible, ¿sí?
Yo no recuerdo haberlo visto cubierto. Cuando pasen por servicios donde lo estén utilizando, yo no sé si tanto en terapia intensiva, quizás en la unidad coronaria pueden llegar a verlo, y díganme después a ver qué ven. ¿Está cubierto? ¿No está cubierto? ¿Está a la luz? ¿Sí? Bien, farmacocinética. Inicio de la acción sublingual 1 a 3 minutos, bucal 2 a 5 minutos, parche transcutáneo 40 a 60 minutos, pico de acción sublingual 4 a 8 minutos, oral 4 a 10 minutos, parche transcutáneo 1 a 2 horas, vida media 1 a 4 minutos, o sea, dura poco, ¿no? Duración del efecto sublingual 30 a 60 minutos, bucal 2 horas, parche transcutáneo 18 a 24 horas. Como es de acción más lenta y es ralentizada la absorción, va a durar más tiempo su efecto. Efectos adversos. Los efectos adversos de la nitroglicerina son cardiovasculares principalmente. Y ahí aparece la cefalea que yo lo había nombrado, frecuente e incluso muy intensa, se debe a la dilatación de los vasos sanguíneos cerebrales. Bien, contraindicaciones. Bueno, en pacientes con hipotensión, con hipertensión intracraneal o traumatismo cráneoencefálico, que ya lo habíamos dicho en algún momento de la charla. También está contraindicada en taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, debido a la incapacidad del corazón para compensar la vasodilatación. Las formas de liberación lenta no deben usarse en pacientes con glaucoma, ya que aumenta la presión intraocular. Algunas interacciones, con sildenafilo puede provocar hipotensión grave y colapso cardiovascular. El uso conjunto, con alcohol, que también lo habíamos dicho, también potencia su efecto vasodilatador. Tratamiento de la sobredosis. Esto siempre es importante, ¿no? En caso de sobredosis de nitroglicerina, la hipotensión se maneja con la administración de suero salino intravenoso para aumentar el volumen sanguíneo. Si se desarrolla metahemoglobinemia, que es una reducción en la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno, se utiliza azul de metileno como antídoto. Ambos tratamientos deben ser aplicados bajo la supervisión de un médico. En realidad el médico lo va a indicar, no lo vamos a administrar nosotros por nuestra cuenta. Consideraciones, cuestiones a tener en cuenta que debemos tener como enfermeros. Antes de administrar beta bloqueantes, la enfermera debe medir la frecuencia cardíaca apical, ya que ambos fármacos pueden disminuir la conducción auriculoventricular. Durante la administración se debe controlar al paciente continuamente con las constantes vitales, ¿no? Levantarse lentamente de una posición sentado, tumbado, para evitar mareos. Hipotensión ortostática también puede presentarse. Notificar si el paciente siente mareos o sensaciones de desvanecimiento. Ahí tenemos que educar para que nos diga a nosotros, el paciente nos diga: estoy mareado, tengo hormigueos, tengo dolor de cabeza, la sintomatología que puede llegar a tener, ¿sí? Tomar el pulso todos los días, los signos vitales. También educar al paciente para que lo haga. Algunas cosas básicas puede hacer como controles de él o incluso sus familiares, ¿sí? Bien, tratamiento de la angina con bloqueantes de los canales de calcio. Bloqueantes de los canales de calcio. Es una clase de medicamentos que se utilizan para tratar una variedad de enfermedades cardiovasculares. Como angina de pecho, hipertensión arterial y arritmias. Reducen el flujo de calcio hasta las células del músculo cardíaco y las paredes de los vasos sanguíneos. Producen una relajación de los vasos sanguíneos, lo que facilita el flujo sanguíneo. Ayudan a aliviar el dolor también, ¿sí? Al aumentar el suministro de oxígeno al corazón y disminuir la demanda de oxígeno. Bien, uso en el tratamiento de la angina. Y ahí tenemos algunos de los fármacos que son bloqueantes de los canales de calcio.
el verapamilo, que se utiliza para tratar la angina de pecho, la hipertensión arterial y las arritmias. El diltiazem se utiliza para tratar angina de pecho, la hipertensión arterial y las arritmias. Y la nifedipina, que se utiliza para tratar la angina de pecho y la hipertensión arterial. Fármaco prototípico de los bloqueantes de los canales de calcio, atenolol. De los bloqueantes beta-adrenérgico en este caso. Bueno, teníamos los bloqueantes beta-adrenérgicos, los bloqueantes de los canales de calcio y los nitratos, ¿sí? Son los 3 fármacos básicos para la angina de pecho. Bien, acciones y usos. El atenolol es un beta bloqueante prescrito por su seguridad y eficacia en el tratamiento de diversas enfermedades crónicas. Ahí hablamos de insuficiencia cardíaca, hipertensión, angina de pecho e infarto de miocardio. Bien, en realidad bloquea los receptores beta 1 adrenérgicos en el corazón. Y se debe iniciar a una dosis baja. Todo tratamiento se debe iniciar a una dosis baja. Y se va gradualmente, se va aumentando hasta lograr el efecto deseado, el efecto terapéutico deseado. Y se administra una vez al día. Bien, precauciones a la hora de administrar el atenolol, ¿no? Controle el electrocardiograma durante su administración por vía intravenosa. Debe registrar la presión arterial, el pulso, los signos vitales básicamente. Bien, si el pulso es inferior a 60 pulsaciones no debe ser administrado. Puede producir broncoespasmo también con la primera dosis en pacientes susceptibles. Y es categoría D durante el embarazo. Es decir, que afecta al embrión o al feto, depende de la etapa de la gestación. Farmacocinética, el inicio de acción es en 1 hora. Pico de acción 2 a 4 horas, vida media 1 a 4 minutos y duración del efecto 24 horas. Efectos adversos: al ser un bloqueante beta 1 adrenérgico, cardioselectivo, es decir, que va a los receptores beta 1 adrenérgicos a nivel cardíaco, tiene pocos efectos en el pulmón, ¿sí? Porque es cardioselectivo, va a los receptores que se encuentran en el corazón, por eso a nivel pulmonar no tiene afectación. Los efectos adversos más frecuentes son cansancio, debilidad, bradicardia, hipotensión. Contraindicaciones: no debe usarse atenolol con pacientes con bradicardia o bloqueo auriculoventricular, shock cardiogénico e insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Por qué? Porque va a disminuir la frecuencia cardíaca. Si encima tiene un bloqueo auriculoventricular, va a aumentar las complicaciones del paciente. También está contraindicado en pacientes con hipotensión, ya que tiene efecto vasodilatador. Si tiene efecto vasodilatador, va a disminuir la tensión arterial. Bien, interacciones del atenolol con bloqueantes de canales de calcio. El uso conjunto de atenolol con bloqueantes de canales de calcio puede resultar en una supresión cardíaca excesiva y ahí va a aumentar el riesgo de bradicardia e hipotensión también. Con la digoxina puede enlentecer la conducción del nódulo auriculoventricular, y con otros antihipertensivos pueden disminuir demasiado la tensión arterial, por eso hay que controlar los signos vitales. Con los anticolinérgicos puede disminuir la absorción de atenolol. Tratamiento de la sobredosis: se puede eliminar el atenolol del cuerpo mediante hemodiálisis, ¿sí? Se puede usar la atropina o el isoproterenol para revertir la bradicardia. No sería propiamente antagonista del atenolol, sino que el atenolol, que va a producir disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Disminución de la tensión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? El isoproterenol va a revertir la bradicardia. Algunas consideraciones de enfermería: bueno, monitoreo continuo, ¿no?, de las constantes vitales, ¿sí? Educación al paciente respecto de las posibles complicaciones, control de signos vitales.
Fármaco prototípico, vamos a hablar del diltiazem. Acciones y usos. Bien, al igual que otros bloqueantes, el diltiazem impide la entrada de calcio a las células miocárdicas. ¿Se acuerdan? Si no entra el calcio a las células del miocardio, va a disminuir la acción del músculo, ¿sí?, cardíaco. Por lo tanto, va a disminuir la contracción, ¿sí? Por lo tanto, va a disminuir la tensión arterial, la necesidad de oxígeno a nivel celular. Permite relajar tanto las arterias coronarias como los vasos sanguíneos. Es útil para tratar las arritmias también. Un antiarrítmico sería el diltiazem también. Y la hipertensión arterial. De esta forma disminuye los síntomas provenientes de la angina de pecho. Cuando se administra en forma de comprimidos de liberación lenta, solo se emplea una dosis al día. Bueno, precauciones de administración. Se debe controlar permanentemente al paciente durante la administración intravenosa. Los comprimidos de liberación lenta no se deben, ahí dice machacar, pero bueno, triturar, no con el mortero. ¿Por qué? Porque son de acción lenta justamente. Si yo lo rompo la cubierta entérica protectora, voy a hacer que pierda esa posibilidad de que sea de acción lenta. Entonces va a ser de acción, va a empezar a actuar de forma normal, no va a tardar como enlentecida la acción. Siempre todo medicamento que tenga acción de liberación lenta, no se puede romper la cubierta entérica que tienen. Bien, farmacocinética, inicio de acción 30 a 60 minutos. 2 a 3 horas en los comprimidos de liberación lenta. Pico de acción 2 a 3 horas. Vida media 3,5 a 9 horas. Y duración del efecto 6 a 8 horas. Después habla en cada uno del caso de los comprimidos de liberación lenta. Efectos adversos. Acuérdense en que estamos con el diltiazem. Los efectos adversos no suelen ser graves, ¿sí? Puede haber cefaleas, mareos, edemas en las zonas proclives del cuerpo, y su retirada brusca puede desencadenar un episodio agudo de angina. Siempre se tiene que ir retirando de forma gradual. Contraindicaciones en pacientes con bloqueo cardíaco auriculoventricular, el síndrome del seno enfermo, aneurisma sangrante, y debe usarse con precaución en personas con insuficiencia renal o hepática, por el tema de la eliminación del metabolismo activo del mismo, ¿sí?, que se metaboliza a través del hígado y se elimina por vía urinaria, renal. Interacciones. Bueno, la administración simultánea de diltiazem con algunos de otros fármacos cardiovasculares, en particular la digoxina y los bloqueantes beta-adrenérgicos, puede producir un bloqueo cardíaco completo. El diltiazem puede aumentar los niveles plasmáticos de la digoxina y puede producir una hipotensión aditiva, ¿no?, cuando se administra junto con bloqueantes o en realidad con cualquier antihipertensivo. Entonces vamos a tener hipotensión, pero agregada por tratamiento antihipertensivo con beta bloqueantes y con el diltiazem. Tratamiento de la sobredosis. Se puede administrar atropina o isoproterenol para tratar la bradicardia, ¿sí? Se entiende, ¿no?, que no es antagonista a la atropina, ¿sí?, o el isoproterenol, sino que trata el efecto que produce el diltiazem, que es la bradicardia. Si es una bradicardia extrema, bueno, ahí se tendría que tratar con estos medicamentos que son la atropina y el isoproterenol. La hipotensión puede compensarse con un vasoconstrictor, ahí es donde aparece la dopamina o la dobutamina. Y el cloruro cálcico en forma de émbolo intravenoso para revertir la hipotensión. Tratamiento de la angina con agentes trombolíticos. En el infarto de miocardio, la terapia trombolítica se utiliza para disolver coágulos. Ahí aparece, bueno, no sé si lo nombré acá,
pero está este, que es el que elegimos, aunque hay otro que es el streptokinasa, no lo voy a nombrar antes de que me lo olvide, que es muy habitual, por lo menos siempre lo he escuchado cuando quieren disolver un coágulo. Hay algunas cuestiones, yo lo he investigado un poco, no lo traje acá en el PowerPoint porque ya era engrosar mucho este PowerPoint, que es muy largo, es mucho texto, mucho material, entonces no lo traje, pero sí se los voy a dejar como investiguen a ver qué es más conveniente, la streptokinasa, el reteplasa, ¿sí? Un poquito como para investigar un poco por sus propios medios, ¿sí? Profe, ¿y la enoxaparina, que es un anticoagulante también? Lo que pasa, la enoxaparina es como si fuera una heparina de bajo peso molecular. Es un anticoagulante, pero no un trombolítico. Trombolítico es cuando ya el trombo está dentro del torrente sanguíneo y de alguna forma hay que destruirlo. Por eso se usa reteplasa, no me sale mucho, reteplasa, o la streptokinasa. Va a destruir el trombo que está dentro del torrente sanguíneo. Esta formación, ¿no?, que es un conjunto de varios factores sanguíneos, si yo me hago un corte, por ejemplo, en el brazo, van a venir algunos elementos sanguíneos y se va a formar un coágulo, ¿no? Se forma alrededor de la herida, pero cuando se produce una lesión, ya sea por alguna cuestión interna o por falta de bombeo inadecuado del corazón o aumento de la viscosidad sanguínea dentro de la sangre no va a circular bien dentro del torrente, ¿no?, de los vasos. Al no circular bien la sangre, se va a empezar a coagular adentro. Cuando se forma dentro de la luz, no se llama coágulo, se llama trombo. Entonces ese trombo que estaría migrando dentro del torrente sanguíneo, dentro de las venas, puede impactar en cualquier zona. Si impacta en una zona, o sea, a nivel pulmonar, arteria pulmonar, va a evitar que haya flujo sanguíneo en los pulmones, produciendo un infarto pulmonar. Entonces la streptokinasa o el reteplasa van a destruir ese trombo. ¿Se entiende o me extendí demasiado? Se entendió. Bárbaro, perdón. Sí, profe. Bárbaro, quizás hablé de un montón de cosas, pero bueno, ese era el punto. Bien. Acciones y usos. La reteplasa, que es un agente trombolítico, acuérdense de ese trombolítico, destruye los trombos en el interior de los vasos sanguíneos. Producido mediante tecnología de ADN recombinante, degrada el plasminógeno para formar plasmina, lo cual a su vez disuelve la fibrina de los trombos. Esto es muy, muy técnico, ¿no? Se administra en bolo intravenoso y actúa en 20 minutos. Puede repetirse a los 30 minutos si es necesario. Tras la dilución del trombo se inicia tratamiento con heparina para prevenir la trombosis recurrente. Claro, la heparina o la enoxaparina es para prevenir, en este caso es para destruir el trombo que ya está existente, que está en este momento y tenemos que eliminarlo de alguna forma. Precauciones de administración. Porque no va pasando. Debe reconstituirse con el disolvente proporcionado por el fabricante. No administre ningún otro fármaco de manera simultánea a través de la misma vía. La reteplasa y la heparina son incompatibles y nunca deben combinarse en la misma solución. En una misma solución en el caso de que sea endovenoso, ¿no? Y es categoría C durante el embarazo. Ya estamos, ya casi terminamos. Yo sé que es una clase larga y les agradezco de corazón que estén acá acompañándome. Farmacocinética. Inicio de acción es inmediato. Pico de acción desconocido. Vida media 13 a 16 minutos. Duración del efecto desconocida. Efectos adversos. Puede haber una hemorragia interna, que es el efecto adverso más grave asociado al uso del retaplasa. Si se puede prolongar el sangrado del sitio de inyección y de inserción del catéter. También pueden aparecer arritmias. Contraindicaciones. Está contraindicado en pacientes con sangrado activo o antecedentes de accidente cerebrovascular.
sobre todo hemorrágicos, ¿no? En los que han sufrido recientemente una intervención quirúrgica también. Pacientes con intervención quirúrgica estaría contraindicado. Intervención quirúrgica reciente. Interacciones. El tratamiento conjunto con ácido acetil salicílico, que es un anticoagulante y antiagregante plaquetario, producirá un efecto anticoagulante aditivo. Entonces va a incrementarse el riesgo de sangrados. Fibrinolíticos en el tratamiento del infarto de miocardio. Esperen que quiero agrandar. La terapia fibrinolítica, bueno, juega un papel crucial en el tratamiento de los infartos. Ahí estaba, perdón, ahí me había confundido, porque está el otro tratamiento, que es el que acabamos de ver, y la streptokinasa es un fibrinolítico, hay una pequeña diferencia, ¿sí? Bien, aunque históricamente utilizada, esto es importante, en realidad sí están relacionados directamente, ¿no? Yo traje, al hablar de la streptokinasa, lo nombro acá como un agregado, porque todo el mundo siempre dijo streptokinasa, yo mismo tenía en mi mente la streptokinasa, por eso estuve investigando qué pasó, ¿no? Que ahora no. Y ahí es donde traigo este texto, ¿no? Agentes como la streptokinasa, aunque históricamente utilizada, ha demostrado una mayor morbimortalidad comparada con fibrinolíticos más modernos, como el activador tisular del plasminógeno, ¿sí? Alteplase, que es el que estábamos viendo recién, Tecneteplase y este último es el que estábamos viendo recién, Reteplasa. Son todos fibrinolíticos, todos estos que he nombrado, pero la streptokinasa ha mostrado mayor incidencia de morbimortalidad, por lo tanto estaría siendo reemplazado por este, ¿sí? La acción del fibrinolítico ideal se basa en factores como la disponibilidad, el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas y las características del paciente. Muchas gracias. Ahí terminamos. Dejo de compartir. Bueno, nada, muchas gracias por haber estado acá en esta clase. Sé que son clases muy largas, sé que son clases con mucho, pero mucho contenido, y hay mucho para aprender, ¿sí? Por suerte están salvados en el sentido de que yo a ustedes no les tomo esto, porque no me parece que... Me parece que es demasiado, ya es como muy exagerado si les toca a los estudiantes del curso, ¿sí? Así que bueno, fuimos bien, más o menos. No, bien, profe, porque yo rendí lo que era el infarto agudo del miocardio, ese fue mi final. Y la verdad que sí, yo tenía que refrescar lo que era, claro, la enoxaparina previene la formación de coágulos, que se administra 2 veces al día. Y la streptokinasa sí hay trombos, pero también tenía entendido que se realizaba el cateterismo, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que, bueno, como este es el curso farmacología, hablo de la parte farmacológica. Sin embargo, hablé algo al principio del cateterismo, sí, del stent. Lo escuché que explicó. Sí. Porque en realidad yo tengo el resumen del final, lo hice yo. Entonces tengo dividido lo que es el infarto agudo de miocardio en lo que es leve, moderado, grave y con arritmias. Entonces tengo la medicación para cada uno. Por ejemplo, el IAM moderado, milrinona endovenoso, NTG endovenoso, dopamina endovenoso, y en todos los casos también se administra furosemida. Y bueno, después en lo que es el grave, también milrinona, NTG, dopamina, y acá ingresa el inotrópico, la adrenalina. Pero en todos los casos se administra furo. Y después en el IAM, que es con arritmias, tengo adenosina, amiodarona y desfibrilador. Endovenoso. Claro, sí. Y ahora tengo atenolol, amiodarona y besoprolol. Bueno, pero ese es un resumen mío, claro, tal cual, sí. de mi final.
Bárbaro. Bueno, después si quiere compartirlo, estamos ahí para recibirlo. Sí. Lo que pasa, bueno, son resúmenes, a veces uno hace su resumen de estudio en realidad. Claro, yo tengo todo mi final armado porque teníamos 12 temas y entonces armé la definición de cada una de las cosas y angina de pecho como que no lo vimos mucho el año pasado, pero infarto agudo de miocardio sí. Ah, está bien, entiendo. Así que estaba aprendiendo hoy angina de pecho. Bueno, bien. Y todos los días se aprende algo nuevo. Después más adelante quizás en la página, bueno, igual voy a dejar de grabar, me despido, nos quedamos 5 segundos, o 5 minutitos y hablamos un poquito los tres, pero voy a dejar de grabar para terminar lo del curso y si quieren nos quedamos hablando 5 minutos. Bueno, me despido, muchas gracias a todos por haber estado, los que no pudieron estar, sé que van a ver la clase grabada después, así que muchas gracias y buen fin de semana. Un segundito. Nos vemos, profe.